Los métodos anticonceptivos siempre son un tema que causa mucha controversia y es un tema que inquieta a los y a las adolescentes. Es por eso que hoy hemos invitado a una gran especialista para que nos hable sobre el tema. Pues damos la bienvenida a la doctora Adriana Domínguez. Adriana es médica cirujana, gerente de servicios médicos de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, una institución de prestigio conocida como MEXFAM. Doctora Adriana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Gaby. Muy bien, muchas gracias. Espero ustedes también. Y bueno, pues muy agradecida por la invitación para participar con ustedes hoy. Claro que sí, Adriana, bienvenida a este espacio. Gracias. Pues vamos a entrar de lleno en materia y justamente vamos a empezar para que nos platiques algunas de las inquietudes más frecuentes que tienen los y las adolescentes. Aunque el tiempo es corto, vamos a tratar de abordar o de abarcar lo más posible. Adriana, pues empezamos. Para empezar, Bien. Cuéntanos, cuando hablamos de métodos anticonceptivos hormonales, ¿a qué nos estamos refiriendo y cuáles son los que hay actualmente en el mercado? Bien, pues es muy importante abordar este tema de métodos anticonceptivos en los adolescentes, debido a que pues justo es un derecho para todas nosotras y para todas las adolescentes desde que son menores de edad hasta otras edades. Entonces, hablando específicamente de métodos anticonceptivos hormonales, tenemos una gran variedad de esta metodología. Cuando nos referimos al uso de métodos anticonceptivos, en realidad estamos utilizando tecnologías anticonceptivas. Esto significa que son sustancias químicas que simulan las hormonas naturales de nuestro organismo para poder protegernos contra un embarazo no planeado. Y van desde las pastillas que conocemos de 21 a 28 tabletas, van desde los inyectables de 1, de 2, de 3 meses, también tenemos parches anticonceptivos, también está el anillo vaginal y también tenemos métodos de largo plazo, que eso nos gusta mucho para el uso de las adolescentes porque prácticamente están protegiendo y garantizando su proyecto de vida porque los están cuidando desde 3 años hasta 10 años en algunos casos. Y tenemos en este tema de los métodos anticonceptivos de largo plazo al implante subdérmico que se coloca en esta parte del brazo, que dura 3 a 5 años, y también tenemos sistemas intrauterinos que son como el dispositivo T de cobre que se los voy a mostrar más adelante, pero que contiene cierta hormona que es un derivado de la progesterona que nos ayuda a prevenir un embarazo hasta por 5 años. Fíjate que este es un tema muy interesante porque los métodos anticonceptivos hormonales, bueno, siempre causan mucha inquietud, sobre todo por los mitos que se manejan en torno a ellos. Esto que estás platicando del DIU, que bueno, lo conocemos, o en otras generaciones era el DIU, me parece que ahora se llama DIU, ahora se llama SIU. ¿Qué características tienen? Porque se supone que te inyectan o te van te van inyectando ciertas hormonas o cierta cantidad de hormonas justamente que tienen una protección anticonceptiva. ¿Cómo funcionan estas hormonas en el cuerpo, Adriana? Es correcto, Gaby. Tenemos todavía en existencia el DIU, que es dispositivo intrauterino, y la nueva tecnología que es sistema intrauterino, abreviado SIU. Entonces existen todavía los dos y los dos son excelentes métodos anticonceptivos. En el tema del SIU existen varios métodos anticonceptivos que van desde 3 a 5 años, varias marcas, y lo que hace es que contiene un poco de una hormona que se llama progesterona. Sus derivados tienen diferentes nombres, entre ellos progestina o levonorgestrel. Y van liberando poco a poquito en el organismo durante esos 3 o 5 años una hormona en cantidad adecuada diaria para proteger contra un embarazo. Es importantísimo mencionar que no es una liberación grande de hormonas que nos vaya a provocar alguna toxicidad, algún efecto secundario que sea pues que no abona nuestra salud. Es una cantidad mínima que se ha estudiado muchísimo, que es la cantidad necesaria para poder llevar a cabo esta anticoncepción. Es muy cierto lo que comentas, Adi, y es que justamente el uso de los métodos anticonceptivos hormonales se han relacionado con cáncer de mama, pero mira, hablando de los métodos anticonceptivos hormonales, ¿son todos iguales para todas las mujeres o hay mujeres que están iniciando su vida sexual? Ciertos tipos de métodos son para ellas. Hay mujeres que ya llevan un largo tiempo con una vida sexual activa o hay mujeres embarazadas, bueno, que ya tuvieron a su bebé y que están iniciando nuevamente
con su vida sexual, la están reiniciando. ¿Cuál sería la diferencia en el uso de los métodos anticonceptivos? Buena pregunta, Gaby, y justo me interesa mucho mostrarte algo que se llama rueda de criterios de elegibilidad. Esta ruedita, la verdad es que nos ha facilitado la vida a todos los proveedores de salud, enfermeras, orientadoras, médicos, médicas, porque justo lo que comentas son las grandes dudas, es si yo estoy iniciando mi vida sexual, o si yo tengo un hijo y estoy lactando, o si es que yo ya llevo más de 5 años utilizando un método anticonceptivo hormonal, ¿en qué momento tengo que detenerme? Entonces, esta ruedita de elegibilidad, la acerco un poquito para que puedan verla, sí, es una maravilla que construyó la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí vienen todas las condiciones o patologías de las mujeres, incluye, por ejemplo, a las adolescentes, a mujeres que están lactando, a mujeres que tienen alguna alteración, alguna condición como migraña, como que están tomando algunos antibióticos, o por ejemplo que tienen justo antecedentes de cáncer de mama, que es lo que comentas, o que están pasando por un proceso de cáncer de mama. Entonces, esto nos ayuda a que nosotros elijamos en conjunto con la usuaria el método anticonceptivo adecuado para ella. En realidad, no tiene mucho que ver si es una adolescente, si está iniciando su vida sexual, más bien es individualizar el caso, hacer un estudio tal cual, saber cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus factores de riesgo, y con base en ello y en lo que ella quiera, porque es bien importante eso, en lo que ella quiera para cuidarse, si son 2 años, 5 años, 10 años, si ya no quiere hijos, etcétera, si quiere a lo mejor estar menstruando o no, porque también hay métodos que detienen la menstruación. Con base en esta investigación o este interrogatorio que nosotros le hacemos a la usuaria, es que podemos decidir en conjunto qué método es mejor para ella, tomando en cuenta estos criterios de elegibilidad que justo cuidan muchísimo los antecedentes o los factores de riesgo que tienen las usuarias para que iniciemos un método anticonceptivo de manera segura. Perfecto. La verdad es que lo que has tocado, Adri, es muy importante. A mí me parece que es una de las partes claves justamente para el uso de los métodos anticonceptivos, pero justamente esto me viene a confirmar, nos debe de confirmar que el uso de métodos anticonceptivos tiene que ser recomendado por el especialista, en este caso por un ginecólogo o una ginecóloga. Sin embargo, Adri, yo te pregunto, hay adolescentes pues que todavía están muy jóvenes, no tienen acceso a los médicos, o a lo mejor no tienen recursos económicos, incluso hasta no hablan con sus padres sobre el tema de los métodos anticonceptivos. Sin embargo, están ansiosos o están a punto de iniciar su vida sexual. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que decirle a los jóvenes para que no teman y sientan la confianza de acudir con alguien para que los oriente en este tema? Importantísimo lo que comentas, Gaby. Sí, a veces tenemos la creencia que solamente pueden acercarse con el especialista y tienen que cruzar el centro de salud y todas las barreras que conlleva, porque a veces hasta el guardia de seguridad les ve feo, ¿no? Y les dice, ¿qué haces aquí? Tú vete a la escuela. Entonces, nos hace mucha falta la educación integral en sexualidad en México. Hemos avanzado, pero nos falta concientizar y sensibilizar mucho más, que desde las casas se provea este tipo de información de métodos anticonceptivos, de autocuidado. Y justo MexFam es una organización que tiene muchísimos años de experiencia en el uso de métodos anticonceptivos. De hecho, fuimos pioneros en el estudio de métodos anticonceptivos aquí en México y bueno, nos hemos ido pues actualizando conforme a las necesidades y todas las recomendaciones que han salido a nivel internacional. Y justo desde la fundación es que nosotros tenemos programas sociales donde gente joven, que son pues chavos de 10, 19 años, pueden acudir a escuelas, pueden platicar con otros chavos de esa misma edad sobre métodos anticonceptivos para que puedan estrechar como esta relación y comunicación de pares, le llamamos, porque a veces cuando un adulto le platica sobre métodos anticonceptivos a un chavo, a lo mejor ni siquiera utilizamos el mismo lenguaje y no nos entienden tan bien o no nos estamos explicando tan bien. Y cuando nosotros hacemos estas estrategias, que es comunicación entre pares, donde evidentemente todo el equipo de programas sociales de gente joven tiene una capacitación previa, lleva esta información a las escuelas, las lleva a diferentes brigadas que hacemos. Y también por otro lado, por ejemplo, en las clínicas tenemos orientadoras de enfermería que es amigable, le llamamos, es decir, pueden dar toda la información necesaria a las y los adolescentes sin restricción de edad.
Es muy importante también, Gaby, aprovechar y comentarte que a nivel nacional existe una norma oficial mexicana que a nosotros como proveedores de salud nos obliga a proveer este servicio, y digo nos obliga porque desafortunadamente hay proveedores que no quieren meterse con menores de edad y están totalmente equivocados porque son mitos y creencias que están ahí, que deben de deconstruirse, pero a nosotros nos obliga para brindar esta información, orientación, incluso un método anticonceptivo a menores de edad, y eso afortunadamente para las adolescentes se ha convertido en un derecho. Entonces, si alguien acude a un centro de salud, acude a una clínica particular y no recibe información o le niegan un método anticonceptivo, están faltando a sus derechos, que son derechos sexuales y reproductivos, y eso es bien importante. Entonces, también por otro lado te quiero comentar que existen ya líneas de atención, líneas de ayuda, donde los chavos se pueden acercar, pueden llamar, es de manera confidencial, privada. Nosotros en MexFam también tenemos una línea que se llama OrientaSex, y esta línea es atendida por orientadoras que son expertas en temas anticonceptivos, en temas de violencia, en temas de infecciones de transmisión sexual, porque no nada más es importante hablar de métodos anticonceptivos, sino también que al inicio de un método anticonceptivo, hormonal o no, siempre es importante utilizar el preservativo o el condón femenino-masculino como una protección dual, porque es el único que nos va a proteger contra una infección de transmisión sexual. Antes de continuar con la plática, danos estas redes sociales o los teléfonos a donde los adolescentes, igualmente al final de la entrevista podemos recordarlos, pero donde los adolescentes pueden escribir o pueden buscar información y encontrarlos a ustedes, Adri, por favor. Claro que sí, la línea se llama OrientaSex y el número es 01800 007 200. Estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y también estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook como MexFam AC, y también tenemos nuestra página institucional y se pueden acercar con nosotros. Igual pueden encontrar una clínica MexFam y pueden acercarse para recibir orientación gratuita sobre métodos anticonceptivos. Perfecto. Continuando con la entrevista, Adri, uno de los temas de las dudas, hasta de los reclamos de algunas adolescentes, nos dicen, bueno, los métodos anticonceptivos, la mayoría son para las mujeres. Pero ¿qué hay con los métodos anticonceptivos para los hombres? ¿Cuándo va a llegar la pastilla o van a llegar métodos anticonceptivos para ellos? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es una pregunta muy interesante, Gaby, porque justo en años anteriores han salido algunas noticias de métodos anticonceptivos masculinos. Es real que se han hecho investigaciones, pero desafortunadamente han quedado en eso, en investigaciones. Te platico un poco de la pastilla anticonceptiva para varones, un poco sobre la inyección anticonceptiva, como la que nosotros conocemos de 1, 2, 3 meses. También surgió para hombres, pero al momento de hacer las investigaciones y ya de hacer el estudio con humanos, mostraron muchos efectos secundarios que eran intolerables para los hombres, como mucho dolor de cabeza, migraña, entre otras cosas. Entonces, desafortunadamente no avanzaron esas investigaciones. Sin embargo, lo que tenemos como última investigación y que esperemos que esta sí pueda terminar en la fase 3 para que posteriormente se pueda abrir para la compra en el mercado, es una inyección que es un inhibidor de espermatozoide, es como un tipo gelecito que se inyecta en los conductos deferentes que están en parte del escroto, que llevan hacia el pene, donde se tiene la eyaculación. Entonces, al momento de hacer esta inyección en estos conductos deferentes, lo que estamos inhibiendo es que los espermatozoides puedan pasar por estos conductos y puedan llegar hasta la eyaculación. Entonces, el hombre seguiría eyaculando de manera normal, solamente que ese es nada más líquido seminal, ya no contiene espermatozoide, porque el esperma sería como lo que bloquea este gelecito, y también hace un cambio de pH para que el esperma no pueda sobrevivir en este ambiente más ácido. Entonces, pues esperemos, estamos en la fase 3 de investigación. Si todo sale bien, a finales del 2020 vamos a tener este nuevo método anticonceptivo, porque es muy cierto, muchas veces las mujeres ya necesitamos que nos descarguen esta parte del uso de métodos anticonceptivos solamente para nosotras. Entonces creemos que si todo sale bien, pues vamos a contar con un método más para ellos. Agradecemos nuevamente a nuestra querida doctora Adriana Domínguez. Tuvimos un problema técnico, pero ya estamos regresando y continuamos con la entrevista. Hablando de los mitos y realidades de los métodos anticonceptivos, hay uno de ellos
bueno, hablando del condón, por ejemplo, que los hombres no usan el condón, aunque bueno, no es un método hormonal, pero no lo usan porque piensan o dicen que no se siente igual. En el caso de los métodos anticonceptivos hormonales, ¿qué mitos hay que nos puedas compartir, Adriana? Ok, Gaby, sí, esa es una pregunta bien interesante y te platico, hay muchísimos mitos alrededor de los métodos anticonceptivos, hormonales y no hormonales, pero sobre todo de los hormonales. Por darte un ejemplo que es típico, es el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia, la PAE. Esta pastilla, justo como su nombre lo indica, es de emergencia, no es un método que se utilice con esto, porque hay muchos otros métodos que sí se pueden utilizar con regularidad. Sin embargo, muchos profesionales de la salud y hay mucha información respecto a que no es recomendable que se utilice la pastilla de emergencia más de 2 veces al año por la cantidad de hormonas que tiene, porque puede generar cáncer y puede haber repercusiones importantes. Sin embargo, te platico que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia, es recomendable que utilice un adolescente la pastilla de emergencia siempre que lo necesite. ¿Y esto qué significa? Que justo cuando tenga un embarazo, una relación sexual no protegida o se haya roto el condón, o que no haya sido consensuada, porque también existen violencias sexuales desafortunadamente en México, entonces la pastilla de emergencia puede ser una herramienta adecuada para utilizar para evitar un embarazo no planeado. Y entonces, cada vez que se tenga este riesgo de tener un embarazo no deseado, no planeado, es mucho mejor tomarse la pastilla, es mucho más el beneficio que el riesgo que puede ocasionar. Es cierto que puede liberar hormonas en más cantidad de la que el cuerpo está acostumbrado y puede haber efectos secundarios, como dolor de cabeza, como náuseas, pero son transitorios estos efectos secundarios, no van a repercutir en el organismo a largo plazo. Eso por darte el ejemplo de la pastilla de emergencia. Ajá. Otro de los grandes mitos que hay alrededor del uso de hormonas es que si un adolescente empieza el uso de hormonas muy chica, ¿no? Una corta edad, y lo sigue utilizando conforme va pasando el tiempo y su vida reproductiva, es decir, si lo utiliza más de 5, 10, 15 años, a lo mejor la estamos haciendo propensa a algún tipo de cáncer. Y eso también es falso. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un interrogatorio para iniciar un método anticonceptivo, es importantísimo tomar los factores o los antecedentes de riesgo de esta usuaria en particular. Si es que tiene antecedentes de cáncer de mama, por ejemplo, en familiares directos como mamá, como abuela materna, entonces digamos que solamente tengan hormonas que son derivadas de la progesterona, no de los estrógenos, porque recordemos que, bueno, los estrógenos de pronto pueden alimentar ciertos tipos de cáncer, por ejemplo el cáncer de mama, se llama estrógenos dependientes, pero por eso es importante hacer un estudio previo. Entonces, no es que por usar mucho tiempo un método anticonceptivo hormonal ya vamos a ocasionar cáncer en un futuro, eso es completamente falso. Y por darte otro ejemplo de los mitos que están alrededor del uso de métodos, me gustaría mencionarte uno que no es de un método hormonal, pero es el método al que le tienen más miedo, pero que es el más efectivo, que es la T de cobre, ¿cuál? ¿No? El DIU, ¿no? Muchas mujeres dicen que no lo usan porque se encarna, porque se entierra, ¿no? Y entonces al momento de querer retirarlo, pues es bien complicado y puede haber ciertas repercusiones a futuro. Y esto también es falso. Siempre y cuando se coloque por una persona que sea profesional, que sea debidamente capacitada, este dispositivo puede durar 5 o hasta 10 años, incluso de acuerdo a las marcas, protegiendo a las mujeres de manera adecuada, siempre y cuando que se cuide. ¿Y cómo es esto de cuidar el dispositivo? Una vez que se inserta el dispositivo, hay que hacer ciertas revisiones periódicas, de preferencia cada 6 meses, aunque mínimo necesitamos hacerlo una vez al año para corroborar que esté en su sitio, que no se haya movido, y entonces evitamos esto que dicen se trasloca o se encarna o se entierra, y eso no sucede cuando tenemos una muy buena revisión, por ejemplo. En ese sentido, si por ejemplo un adolescente acudió a un lugar y ahí le insertaron, le colocaron el DIU, pero quizás a lo mejor ya se cambió de ciudad o a lo mejor, no sé, no va a ver al mismo doctor, ¿cuál es lo recomendable para seguir la supervisión ginecológica, Adriana?
Bien, lo recomendable es que siempre busquen médicos y médicas que sean amigables, es decir, que no tengan ningún conflicto en atender a usuarias adolescentes, porque desafortunadamente mencionábamos ya anteriormente que pues es una grave barrera, ¿no? Entonces, lo primero es identificar un servicio amigable en algún centro de salud o con algún médico particular, y después de eso es contarle todo el antecedente que tenemos, cuando colocamos el dispositivo, dónde lo colocamos, quién lo colocó, para que entonces él tenga ese historial médico y con base en ello pueda iniciar las revisiones. No debe de haber ninguna complejidad al respecto, porque una vez que cuenta con todo el historial, se puede retomar esta revisión sin ningún problema. Uh-huh. En algún caso, por ejemplo, hay algunos signos de alerta que la chica deba de tener presentes para acudir, bueno, al ponerse algún o usar algún método anticonceptivo hormonal, para acudir a revisión médica? Sí, en general, cuando se inicia algún método anticonceptivo, sea hormonal o no hormonal, se dan indicaciones y señales de alarma, como pueden ser sangrados muy abundantes, como puede ser, en el caso del DIU, cólicos muy intensos que sean incapacitantes, aún con una pastilla para disminuir el dolor no se quite. En el caso de otros métodos hormonales, a lo mejor que haya dolor de cabeza, que no se quite igual con una pastilla, con un paracetamol, o que haya efectos que impidan realizar las labores diarias. Entonces eso es una señal de alarma para saber que nuestro cuerpo no está recibiendo bien ese método anticonceptivo. Y ojo, no hay que asustarse. La mejor manera de encontrar el método adecuado para ti es buscando. Si a lo mejor yo probé con un inyectable de un mes y resultó que no me cayó muy bien porque tuve efectos secundarios, no hay que asustarse ni hay que dar pasos atrás. Más bien es busquemos otro método anticonceptivo. Puede ser que a lo mejor el inyectable mensual no me cayó muy bien, pero mi cuerpo va a recibir mucho mejor el dispositivo o el implante. El punto es seguir buscando y no retroceder en este uso de métodos anticonceptivos para cuidarnos. Muy importante. Una pregunta muy recurrente también. ¿Cuándo es el mejor momento o la mejor edad para empezar a utilizar un método anticonceptivo? Sí, Gaby. La mejor edad es cuando iniciamos nuestra vida sexual, sea a los 13 años, sea a los 15 años, a los 18, no importa. Siempre que se inicie la vida sexual, pues desde la primera menstruación recordemos que ya somos capaces fisiológicamente para llevar un embarazo. Entonces, lo ideal es que en el momento que se va a iniciar la vida sexual se tome en serio este uso de métodos anticonceptivos, porque hay muchas opciones, aunque sean adolescentes, ¿no?, de 13 a 15 años, pues es importante considerarlo. Y esto lo menciono porque hay lugares todavía, hay comunidades donde hay bodas, ¿no?, hay matrimonios bien chiquitas. Entonces, por supuesto que tendríamos que separar e indagar un poco más si es que se está iniciando vida sexual de manera consensuada, repito, y eso es bien importante, porque un embarazo de 13, 15 años nos habla de que a lo mejor algo no está bien y tenemos que indagar en eso, pero sí hay comunidades donde es la costumbre, usos y costumbres, y bueno, es difícil cambiarlos, pero sí es muy importante que si es que todavía no está preparada o no quiere tener hijos, entonces pueda usar un método anticonceptivo a temprana edad. Claro que sí, y ya para ir cerrando la entrevista, es muy importante que las chicas sepan, bueno, que es muy importante el estar al pendiente de su cuerpo, siempre presente algún cambio, y sobre todo en esta parte de la anticoncepción es muy importante que cuiden también ese aspecto de la vida, porque es la diferencia justamente, creemos, de que ellos puedan y ellas puedan tener una calidad de vida y hacer y lograr muchas metas que se han planteado. Sí, justo, Gaby. Es importantísimo que el uso de la anticoncepción lo veamos como un derecho para nosotras las mujeres, adolescentes, jóvenes y en edades más maduras, y no como una obligación, porque de pronto lo podemos ver como esto, como me están obligando a que use un método anticonceptivo y yo no quiero, que también es muy respetable, pero sí debemos de conocer que es un derecho, que todas podemos tener y debemos de tener acceso a estos métodos anticonceptivos, y que es parte del autocuidado, es parte de asegurar que yo no voy a llevar un embarazo no planeado, no me voy a poner en riesgo para tratar de solucionar estos embarazos no deseados, y aunque evidentemente es importante saber que también hay interrupciones legales del embarazo, pero ese es otro tema. Entonces es importante, pues, mejor la prevención, siempre la medicina preventiva y estas medidas que podamos tomar antes de llegar a un punto
quiebre, pues es lo mejor. Entonces, esa es la invitación para que todas las adolescentes se acerquen a servicios amigables. Mexfam es uno de ellos. Por supuesto que pueden llamarnos a la línea de ayuda de Mexfam, que es Orientasex. El teléfono es... por favor. Claro que sí, Gaby. El teléfono es 01800 0077 200 y estamos ahí de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y les van a contestar orientadoras expertas en temas de salud sexual y reproductivo. Es gratis, confidencial y muy privado. Pues ahí está, amigos, amigas, es muy importante estar bien informadas sobre estos temas tan importantes para nuestra salud. Pues platicamos con la doctora Adriana Domínguez. Adriana es médica, cirujana, gerente de servicios médicos de la Fundación Mexicana para la Planeación, Asociación Civil Mexfam. Adri, te agradecemos infinitamente tu tiempo, tus conocimientos y pues esperemos que sea la primera de otras charlas que tengamos contigo. Claro que sí, Gaby, muy agradecida y bueno, pues estoy pendiente. Que tengan muy bonita tarde. Claro que sí, y a nosotros, nosotros nos despedimos de ustedes, amigos de Plenilunia, amigas de Plenilunia, y no olviden seguirnos estas entrevistas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Gracias.